Bienvenidas y bienvenidos a Onda Normalista, la onda que conecta, una iniciativa de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio en colaboración con 17 Instituto de Estudios Críticos, con el propósito de compartir voces que inspiran, que transforman y que en su trabajo diario están escribiendo nuevas historias para la educación en México. Yo soy Carmen Villavicencio, soy normalista y mi trabajo ha consistido en estudiar y en investigar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, y es por esta razón que estoy aquí compartiendo este espacio con unos grandes compañeros. Hoy transmitimos este programa desde la Fonoteca Nacional, un edificio histórico del siglo XVIII que está ubicado en la delegación de Coyoacán, en la Ciudad de México. Este lugar fue declarado monumento histórico en 1932 y ha tenido diversos usos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la residencia de Octavio Paz y albergó a la biblioteca de la Secretaría de Educación Pública. Agradecemos a las autoridades por recibirnos en este espacio y por el apoyo que nos han brindado para la grabación de este programa. Hoy tenemos el enorme gusto de conversar con un docente excepcional, el doctor Jesús Castañeda Rivera. Jesús es originario de Cualcomán, Michoacán, y es docente de la Escuela Normal de las Huastecas del estado de Hidalgo. Ha hecho de la enseñanza de las matemáticas mucho más que una profesión. La ha convertido en una forma de transformar vidas. Es un educador dedicado e innovador y con una trayectoria que abarca casi 2 décadas de enseñanza transformadora y participación comunitaria. Su trabajo lo llevó a ser uno de los finalistas del Premio Global Teacher Prize 2024, que es un reconocimiento que destaca a docentes que logran hacer la diferencia en sus comunidades. Jesús también ha sido invitado por la Universidad de Oxford para compartir una conferencia y recibir un reconocimiento como señor de la Casa de Oxford. Bienvenido, Jesús, es un honor estar contigo. Muchas gracias, es un gran placer estar en este programa con todos ustedes. Me acompañan en esta charla Benjamín Mayer Folkes, director fundador de 17 Instituto de Estudios Críticos. Benjamín es licenciado en Historia y maestro en Teoría Crítica, tiene estudios de maestría en Teoría Psicoanalítica y es doctor en Filosofía. Es consejero de la antigua Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación. Benjamín, bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Y está con nosotros el maestro Rubén Enríquez, subdirector de Enfoques y Contenidos de la GESU. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias, Carmen. Bueno, vamos a dar inicio a este segmento, que más que una entrevista como tal, rígida, me gustaría que fuera una charla entre amigos, si les parece. Muy bien. Pues entonces, adelante, Jesús, todo va a estar centrado en ti. Y estamos muy contentos de saber más sobre ti, más sobre tu trayectoria, más sobre lo que has vivido en estos últimos días que deben ser fantásticos para ti. Pero empecemos por un poco que nos narres cómo fue que llegaste a este momento de tu vida. Rubén hará algunas preguntas sobre eso. Muchas gracias. Sí, por favor. Muchísimas gracias, Carmen, y muchas gracias, doctor Jesús. Cuéntanos un poco sobre ti, cómo descubriste tu vocación por la enseñanza y qué te llevó a elegir las matemáticas como tu camino. ¿Quién fue tu inspiración para ello, por favor? Claro que sí. Bueno, yo nací en el municipio de Cualcomán de Vázquez Pallares, en el estado de Michoacán. Estudié mi educación primaria en la escuela Dr. Miguel Silva y la educación secundaria en la Escuela General Constitución de 1917. Recuerdo que desde la secundaria me llamaron la atención los símbolos matemáticos.
Mientras que muchos de mis compañeros no les gustaban las ecuaciones, los exponentes, las gráficas, yo realmente empezaba a disfrutar de las clases de matemáticas. Recuerdo a mi profesor Raúl Garfias, que con mucho detalle, cuidadosamente siempre escribía en el pizarrón las ecuaciones polinómicas, que son las que uno revisa en la secundaria, y generaban en mí mucho interés, en primera instancia por el simbolismo, por el significado que tenían justamente las ecuaciones. En mi formación de educación media superior, ya en el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, en el plantel Cualcomán, tuve la oportunidad de llevar álgebra, geometría, llevé física, estadística, y una materia que fue muy importante para mí fue cálculo diferencial e integral, ¿sí? Hablar de límites, derivadas, integrales. Finalmente creo que dejó una huella muy importante, porque es en ese momento, con las clases de mi profesor Neptalí, que recuerdo con mucho aprecio, cuando pensé que debería estudiar justamente la carrera de matemáticas. Y así es que decidí inscribirme en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En mi estado hay una facultad de ciencias físico-matemáticas, y comencé mis estudios. Quisiera mencionar que simultáneamente a este proceso, en mi familia, mi hermana mayor, Marta, es docente, mi hermano Basilio, mi hermana Yolanda es docente, Leticia y Patricia también han pertenecido a la docencia, y Efraín estudió psicología. Mi hermano Efraín participó en el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, y cuando yo era estudiante de secundaria, empecé a participar como asesor educativo en un programa que el INEA tenía para alfabetizar a los adultos. Un programa que consistía en contribuir a desarrollar habilidades de escritura, leer, escribir, y decían ellos, sacar cuentas, las operaciones básicas. Entonces, probablemente este fue un momento muy temprano donde me acerco a la docencia en los adultos, ¿no? Participando en el programa de INEA, y que bueno, después de hacer mis estudios superiores, va a ser una parte muy importante de mi persona, ya que como docente, como matemático, busqué participar tanto en la investigación matemática como también en la docencia de las matemáticas. Es decir, que has estado cercano siempre por tu familia y tu historia a la docencia, pero digamos, ¿recuerdas algún momento específico donde tú dijiste, yo quiero ser docente y quiero dedicarme a eso? Claro que sí. Ese momento surge en mis estudios superiores. Ya había tenido yo un acercamiento en la educación secundaria y preparatoria a través del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, pero en el año 2004, con otros compañeros de clase, recuerdo bien al profesor Edgardo Olmedo Sotomayor, al profesor Ricardo Landín, escuchamos que había un encuentro que se llamaba Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica, un evento que era organizado por la Academia Mexicana de Lógica, y que en esa ocasión se llevó a cabo en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Nosotros éramos estudiantes de licenciatura, éramos muy jóvenes, fuimos al encuentro. Yo estaba un poco renuente a asistir, debo decirlo, todavía no encontraba una vocación en la lógica, pero el profesor Edgardo Olmedo me indujo, me dijo, debes de ir, Jesús, te va a gustar. Llegamos ahí, escuchamos hablar sobre teoría de conjuntos, lógica matemática, y dijimos, esto está muy, muy interesante. Pero algo fundamental fue que escuchamos que había una olimpiada de lógica, donde participaban estudiantes, y nos dimos cuenta que en el estado de Michoacán no había esa olimpiada. Es decir, en otros estados ya existía, pero en el estado de Michoacán no se formaban a jóvenes para participar. Y entonces decidimos participar nosotros, no como estudiantes, sino como asesores. Decidimos organizar la olimpiada nosotros. Solicitamos el apoyo a la Facultad de Ciencias, ellos nos apoyaron de tal manera que invitamos estudiantes de educación media superior y a estudiantes del primer año de la facultad a participar, porque la Olimpiada de Lógica tenía varias posibilidades de participar. Uno era como estudiante de educación media superior, otro era como estudiante de educación superior. Fue una etapa muy interesante porque al siguiente año participamos en la Olimpiada, que fue el año 2005 en Querétaro, y uno de nuestros estudiantes
obtuvo la medalla de oro y además obtuvo un examen perfecto, cosa que nunca había sucedido en la Olimpiada Nacional de Lógica. Y eso fue algo que llamó la atención, creo que de muchos profesores, porque ellos buscaban a los asesores y decían, bueno, deben ser algunos profesores que anden por acá, pero los asesores éramos también jóvenes. Al siguiente año contamos con el apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, que era dirigido por el doctor Salvador Jara Guerrero, y con su apoyo participaron, el evento estatal empezó a crecer y participaron más estudiantes en la Olimpiada Nacional. Nuestro equipo, en el año 2006, en la Olimpiada de Guadalajara, obtuvo 4 de las 6 medallas nacionales, es decir, solamente se premia oro, plata y bronce en cada una de las 2 categorías. Entonces obtuvimos 2 medallas de oro, las 2 medallas de oro, una de plata y una de bronce. Es importante mencionar que en esta Olimpiada participaban equipos con una gran infraestructura, como por ejemplo la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras grandes instituciones, y empezamos sin tener una razón específica de saber por qué nuestros estudiantes ganaban. Lo cierto es que nuestros estudiantes ganaban las Olimpiadas. Esto se fue repitiendo el año 2007, 2008, y entonces la Olimpiada de Lógica se convirtió en un evento que hoy en día ya cumple en el estado de Michoacán 18 ediciones, que de manera constante se repite y que a nivel nacional pues tiene un impacto importante ya con la participación de más de 5,000 estudiantes de diferentes universidades, de diferentes instituciones de educación media superior. Con el paso de los años fui delegado estatal de esta Olimpiada en el estado de Michoacán, después fui coordinador nacional y en el año 2017 a 2019 tuve el honor de ser presidente de la Academia Mexicana de Lógica. Wow, pues qué interesante historia y muy interesante lo que nos cuentas. Y qué bonito que recuerdes a los maestros que te inspiraron, ¿no? Para llegar a esto donde estamos ahora, el Global Teachers Prize. Es un premio muy importante. ¿Qué significa para ti llegar a ser de los 50 mejores maestros del mundo en este logro tan impresionante? ¿Cómo viviste la experiencia de este premio y cómo fue para ti recibir la noticia de que eras finalista del Global Teachers Prize? Bueno, en primera instancia quisiera aprovechar este espacio para agradecer desde luego a la Fundación Barqué y a la UNESCO, que son las 2 instancias que organizan este premio. He trabajado casi 2 décadas frente a grupo, pero mi trabajo frente a grupo también ha incluido constantemente actividades extracurriculares. Además de nuestras sesiones de clase, siempre estamos invitando a nuestros estudiantes a conferencias, talleres, cursos, concursos, porque creemos que el estudiante, probablemente por una experiencia propia que yo tuve el privilegio de vivir como estudiante en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y como becario del Instituto de Matemáticas de la UNAM, tuve este privilegio de poder vivir esta experiencia académica constante, de poder inspirarme en grandes profesores, y creo que esto nos ha motivado a que nuestra práctica docente siempre esté inmersa en actividades extracurriculares que busquen desarrollar plenamente las habilidades que tienen nuestros alumnos y sobre todo que busquen desarrollar un gusto por las matemáticas, porque sabemos que en nuestra sociedad hay cierto distanciamiento de los jóvenes con las matemáticas. A lo largo de estos años de práctica, probablemente hemos organizado un poco más de 200 eventos académicos, algunos de corte regional, otros de corte un poco más nacional, pero también muchos de nuestros estudiantes han participado en eventos, en concursos, con resultados muy interesantes. Esto ha hecho de alguna manera que la Fundación Barqué y la UNESCO consideraran este trabajo justamente, consideran este trabajo en la formación tanto de estudiantes, en este caso en la Escuela Normal de las Huastecas, formadores, pero también de estudiantes en educación básica, que ha sido una labor extracurricular que constantemente hemos estado haciendo. Como docente de la Escuela Normal de las Huastecas, pues para mí es un gran honor y al mismo tiempo una responsabilidad
por el significado que tiene justamente ser finalista y hoy en día embajador justamente de la Fundación Barkey y de la UNESCO. La Fundación Barkey y la UNESCO plantean este premio pensando en que las maestras y los maestros puedan convertirse en ese medio de transformación social, en ese medio de cambio, de desarrollo, pero sobre todo de búsqueda constante por mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Y creo que en cierta medida cada una de las historias de los profesores finalistas de este año cumplen con esta condición, con la idea de dar un poco más de la práctica docente habitual, de comprometerse plenamente con las acciones de la escuela, con las acciones de la comunidad y muy especialmente con la formación de sus estudiantes. Y este ha sido en gran medida un planteamiento que nosotros nos hemos hecho en estos casi 20 años de práctica docente. Y bueno, que ha sido favorecidamente reconocido por la UNESCO y por la Fundación Barkey en esta ocasión. Pues muchas felicidades nuevamente. Para ti, ¿qué significó y qué aprendiste en Dubái junto con todos estos maestros, digamos, estos excelentes maestros que se conjuntaron ahí de todo el mundo? ¿Qué problemáticas comparte nuestro país en el campo educativo con otras regiones del mundo? Primero porque nos motiva, primero porque nos da más responsabilidad, primero porque nos da la oportunidad de que podamos visibilizar la acción que hacen las maestras y los maestros en la sociedad, que en muchas ocasiones pasa desapercibida, pero es sumamente valiosa, porque las maestras y los maestros tenemos, no solamente transmitimos conocimientos, o no solamente ayudamos a que nuestros estudiantes desarrollen cierto tipo de habilidades cognitivas, sino que en realidad las maestras y los maestros proporcionan una visión del mundo, una mirada que a través de sus aptitudes, a través de sus valores, a través de sus ideas, logra llegar a los estudiantes. Entonces, si pensamos que queremos construir un mundo mejor, si no estamos satisfechos con el mundo que vivimos todos los días, que observamos todos los días, pues una manera de ayudar a construir un mundo mejor es a través justamente de la educación, a través de las acciones que emprendemos en el aula. Y creo que esta es justamente la mirada del Global Teacher Prize y es también lo que podemos nosotros observar en muchas historias de profesores que van transformando esta falta de apoyo que muchas veces vivimos, estas dificultades y retos que atravesamos y que las van transformando en oportunidades, en nuevas habilidades que desarrollan y que finalmente terminan favoreciendo a sus estudiantes y a su comunidad. ¿Y qué decir de aquellos profesores que llevan a cabo su práctica docente en circunstancias sociales mucho más complejas que las que nosotros vivimos? Porque eso también nos hace ser más conscientes de la labor de las maestras y los maestros. A veces podemos quejarnos por cuestiones mucho más banales y no entender de la labor, por ejemplo, que hace el maestro en regiones de guerra, en regiones donde la violencia ha sobrepasado al Estado, en regiones donde no hay alimentos suficientes, no hay condiciones ni de infraestructura, ni siquiera alimentarias para los estudiantes. Y sin embargo, estas maestras, estos maestros van haciendo lo necesario para poder atender a sus estudiantes. Y hay ejemplos muy maravillosos. Por ejemplo, en el año 2023, la hermana Seth, ganadora del Global Teacher Prize, una profesora pakistaní, mostró justamente cómo en una región de Pakistán donde no tenían acceso ni a infraestructura, ni siquiera a los alimentos básicos para los niños, y ella fue transformando su casa, así como en este gran espacio donde nos encontramos el día de hoy, en una escuela. Fue transformando su despensa en una despensa colectiva para todos sus estudiantes. Ese es un ejemplo del gran compromiso que tienen las maestras y los maestros en el mundo y que podemos encontrar ejemplos muy importantes. Recuerdo con mucha atención el ejemplo de un profesor que venía de Camboya,
que, así como muchos profesores mexicanos, para poder ir a clase, tenían que pasar ríos, tenían que caminar porque desde la ciudad más cercana a la escuela no había infraestructura carretera. Y esto lo viven las maestras mexicanas, lo viven los maestros mexicanos, y creo que es maravilloso cómo las maestras y los maestros podemos tomar estos puntos que pudieran parecer debilidades, pero que podemos transformarlas en fortalezas y en oportunidades. Todo eso pudiste compartir durante tu convivencia en Dubái con todos estos maestros. Y por el otro lado, como nos dice Carmen, recientemente ha sido nombrado Lord of the House of Oxford. Y para ti, ¿cuál es el significado de este importante nombramiento? Bueno, es un reconocimiento justamente a la labor educativa, a formar parte de una comunidad más global, donde las profesores y los profesores de distintas partes del mundo ponen atención no solamente ya a lo que pasa en nuestra comunidad, sino con una visión de pensar la educación desde una perspectiva más humana, pero también más global. Y yo creo que esto ha sido algo muy interesante, porque hoy en día hablamos de las dificultades que como país podemos enfrentar en el campo educativo, pero a veces dejamos de lado lo que muchos otros países o muchas otras regiones del mundo también están viviendo. Y creo que es interesante el podernos concentrar en lo local, pero también en lo global. Creo que es un aspecto relevante. Valorar, desde luego, nuestras raíces, valorar nuestros saberes, pero también es importante ver qué está sucediendo en el mundo. Y justamente la Universidad de Oxford hacen este planteamiento, han invitado a un grupo de profesores de diferentes partes del mundo a formar parte de una comunidad que esté interesada en los problemas educativos internacionales. Y bueno, yo me siento pues profundamente agradecido, honrado por esa distinción. Por supuesto. Y bueno, por último en mi participación, me gustaría preguntarte, ¿cuáles tú consideras que han sido las aportaciones personales que tú has hecho al normalismo en México en términos de la divulgación y la enseñanza de las matemáticas? Bueno, como un profesor de escuela normal he participado en diferentes actividades, he participado como profesor en aula, pero también he participado como autor. Me gusta escribir, disfruto de la escritura. He participado también como conferencista, tallerista, formador de otros profesores, pero probablemente lo más relevante tenga que ver con cierta visión que he ido tratando de construir sobre la enseñanza de las matemáticas. Y que debo decirlo, es una visión en realidad integral, porque son de varias personas que previamente han hecho reflexiones. Una de las primeras personas que en este momento recuerdo con mucho aprecio es justamente un matemático mexicano, Humberto Cárdenas Trigos. Humberto es uno de los fundadores justamente del Instituto de Matemáticas de la UNAM, participó como docente, como profesor emérito en la Facultad de Ciencias, y él tiene una visión muy interesante sobre la enseñanza de las matemáticas. Primero, sobre este dúo tan interesante entre la enseñanza y la investigación. El desarrollar habilidades profesionales como matemático, como investigador en matemáticas, pero también que estas habilidades se complementan en gran medida cuando nosotros participamos de procesos de formación de estudiantes. Creo que una de las características de la enseñanza de Humberto Cárdenas era justamente encontrar los problemas adecuados para cada uno de sus estudiantes. El poder desarrollar una educación personalizada y centrada en cada persona, en esas habilidades, en esos intereses, en ese contexto que la persona vive y en cómo un problema matemático se puede convertir en una inspiración para que esa persona, por una parte, construya sobre las matemáticas, pero también construya sobre su persona, que ese es uno de los aspectos probablemente más importantes. Ahora, esta mirada de Humberto Cárdenas
aunque él no era propiamente un educador de las matemáticas, porque él fue un matemático que la mayoría de sus trabajos versaron entre topología algebraica y geometría. Sin embargo, es coincidente con la de otros escritores sobre la didáctica, sobre la enseñanza de las matemáticas, como por ejemplo esta mirada que tiene Guy Brousseau, que es una mirada muy interesante de cómo las maestras y los maestros debemos de construir situaciones didácticas, de construir situaciones en las que podamos favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y por cierto, situaciones que para Brousseau deberían de ser de al menos 3 tipos. Las primeras que él llama de formulación, que es cuando, considerando el contexto del estudiante, el interés del estudiante, los saberes previos de los estudiantes, proponemos un problema que sea de su interés, ¿sí? Que esté en su lenguaje, ¿sí? Esa es la primera parte, situaciones de formulación. Después tenemos situaciones de acción, porque en matemáticas nos interesa calcular, medir, contar, estimar, aproximar. Bueno, ahí les pedimos a los estudiantes que utilicen esos algoritmos, ¿sí? Y finalmente las situaciones de validación. En estas últimas hago más énfasis porque son las que comúnmente estamos dejando de lado, donde les pedimos a los estudiantes que ellos comuniquen sus ideas matemáticas, que ellos prueben, demuestren, argumenten, justifiquen, verifiquen sus propios saberes. Este último proceso también se convierte en un proceso, como Paul ya llamaba, como una especie de visión retrospectiva, donde el estudiante se cuestiona sobre el trabajo académico realizado. La gran mayoría de los profesores de matemáticas a veces nos centramos más en situaciones de acción. Pedimos al estudiante que calculen cosas, pero a veces nos centramos tanto en este tipo de situaciones que llega un momento en que los cálculos están desconectados de la realidad. Entonces, las situaciones de formulación, las situaciones de validación son sumamente importantes para la enseñanza. Ahora, aunado a esta visión de Brousseau, podríamos hablar, por ejemplo, lo importante que es el trabajo de Raymond Duval, cuando nos habla de cómo la manera en la cual nosotros representamos los conceptos matemáticos influye directamente en cómo nuestros estudiantes comprenden esos conceptos. Entonces, la gran labor de las maestras y los maestros de matemáticas en gran medida sería centrarnos en elegir las representaciones más adecuadas para los saberes y las habilidades que tienen nuestros estudiantes. Y por último, mencionar el trabajo de otros 2 grandes escritores. Uno de ellos es Georges Polya, ¿sí? Polya, con la teoría de resolución de problemas de la mitad del siglo pasado, que nos habla y que nos da un método para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, que es la resolución de problemas. Un método muy interesante donde a través de diversas fases el alumno comprende el problema, diseña una manera de resolver el problema, implementa su solución y a veces cuando implementamos nos damos cuenta que el diseño que hicimos no era el adecuado o a veces cuando implementamos nos damos cuenta que no habíamos comprendido el problema y después la visión retrospectiva. Estas ideas de Polya, de Duval, estas ideas de Brousseau, aunadas a las ideas tan importantes de Jean Piaget, ¿sí? Que es uno de los grandes epistemólogos de las matemáticas del siglo pasado, son fundamentales y creo que de alguna manera el profesor Humberto Cárdenas Trigos tomaba en cuenta varios de estos aspectos. Lo que hemos hecho en gran medida ha sido proponer una enseñanza de las matemáticas que considere justamente estos aspectos, que considere las situaciones didácticas diferenciadas, que considere diversas representaciones de los conceptos matemáticos, que considere la resolución de problemas, que considere aspectos que tienen que ver con el desarrollo cognitivo que gracias a la obra de Piaget conocemos, y algo muy importante, que considere también cómo al construir el conocimiento matemático también podemos disfrutar de ese proceso, ¿sí? El darle esta mirada mucho más humana al desarrollo del pensamiento matemático, que en muchas ocasiones la vemos lejana, inclusive todavía hablamos de humanidades y ciencias, y acá hablamos de un concepto que hemos tratado de definir que llamamos matemáticas con sentido humano, es decir, ver cómo la construcción del conocimiento matemático
No solamente nos da nuevas matemáticas o nuevas maneras de comprender el conocimiento, sino que también hay una construcción propia que experimenta y que vive quien construye. Pues es indudable e innegable tu pasión por las matemáticas y la forma en que transmites esto. Dan ganas de ir luego a revisar nuestros libros de matemáticas. Muchas gracias. Muchas gracias. Has dicho cosas muy importantes y muy interesantes, pero hay un par de ellas que tomé nota hace rato, en donde hablas de disfrutar el pensamiento, en donde hablas de matemáticas con sentido humano, y esos son temas que le han estado girando a Benjamín para hacerte un par de preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues ha sido realmente fascinante escucharte, Jesús, escucharles, Rubén, y me siento realmente muy contento de tener esta conversación, Carmen, también contigo. Yo pensaba, mientras les escuchaba, en una idea que tenemos en el psicoanálisis, una propuesta del psicoanalista francés Lacan, de que la ciencia, clásicamente, él dice, es la ideología de la supresión del sujeto. Algo así como separar el conocimiento del plano personal, subjetivo, con toda la profundidad que eso tiene, y me llama muchísimo la atención este esfuerzo sostenido que yo escucho, Jesús, en lo que planteas, de reintroducir al sujeto al campo del conocimiento. Creo que es algo que compartimos aquí quienes estamos platicando de manera muy profunda, y yo creo que es una de las tendencias de nuestro tiempo en el campo educativo. Y creo que el ejemplo tuyo y de tu trayectoria, que es muy hermosa, muy conmovedora, también me resulta, pues es ejemplar en ese sentido, tratándose además de las matemáticas, que pues comúnmente puedan ser percibidas como un campo árido, digamos tan seco, ¿no? Respecto al campo personal. Quiero también en estos breves comentarios preliminares pues celebrar el acceso que nos brindan ustedes los tres al normalismo, a quienes no estamos en ese mundo. Sabemos que es un mundo enorme, y mi sensación es que es un universo con muchos universos adentro. Creo que lo que nos has compartido ya se presenta como un universo enormemente convocante y muy luminoso, y pues es algo que también quería agradecer y celebrar. Tengo muchas preguntas. Lo primero que quisiera preguntarte, Jesús, en complemento de lo que ya han hablado con Rubén, que me ha parecido estupendo, es por la relación. Yo identifico, corrígeme, 3 ámbitos de tu quehacer. Uno es el investigativo, propiamente. Me interesa que nos platiques qué matemáticas te han interesado y por qué. El segundo es el ámbito de esta metodología de trabajo que trenza lo personal. Es decir, yo quisiera entender mejor de qué manera acercas lo personal en el salón de clase con tus estudiantes al pensamiento abstracto, matemático, lógico y demás. Y el tercer ámbito es el ámbito de la divulgación, las olimpiadas, estos grandes ejercicios sociales con el conocimiento. Pero platícanos, ¿qué es lo que te ha interesado en las matemáticas y por qué? Y vamos de ahí bordeando a estos otros ámbitos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, en mi inicio en preparatoria estaba un poco ligado hacia el cálculo y a la física. Como muchos jóvenes entusiasmados, empezaba a hojear esos textos de física donde hablaban de mecánica cuántica y de teoría de relatividad, que no lograba entender, pero que me entusiasmaban profundamente. Esa es la razón por la cual decidí estudiar la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas,
Pero en el transcurso de la licenciatura tuve la oportunidad de conocer al profesor Humberto Cárdenas Trigos. Humberto, que había desarrollado muchos trabajos en topología algebraica, en álgebra y en geometría. Y entonces él tuvo a bien aceptarme como estudiante, recibir algunas asesorías, porque como muchos estudiantes de provincia tenía algunas dificultades académicas. Empecé a estudiar álgebra con él y de repente me dice, ¿por qué no vienes acá al Instituto de Matemáticas y puedes estudiar todos los días? Además me regalaban café y tenía acceso a la biblioteca, lo cual era maravilloso. Entonces empecé a ir al instituto todos los días y empezó a surgir un gusto por una área de trabajo que el profesor trabajaba de manera alternativa, que era la criptografía y la teoría de códigos. Mis primeros trabajos publicados, de hecho, son en criptografía. En los años 70, Estados Unidos estaba interesado en poder crear un sistema criptográfico que garantizara la seguridad para las transferencias bancarias y ciertos aspectos comerciales. Y entonces el Buró de Estándares de los Estados Unidos crea lo que se llama el DES. El doctor Cárdenas entonces me invita a estudiar el DES, ¿sí? Entonces empezamos a estudiar el DES, empezamos a observar ciertas características matemáticas de ese sistema criptográfico, pero al mismo tiempo empezamos a programar en la computadora, ¿sí? Fui aprendiendo a programar en la computadora y la consecuencia de ese trabajo fue una tesis que se llamó La robustez de mapeos regulares, que lo que hace esa tesis es descubrir que hay ciertos, en matemáticas les llamamos ciertos grupos afines que afectan de alguna manera la robustez de estas funciones regulares. Y eso tiene una aplicación importante en la criptografía. De hecho, eso atiende un caso particular de un problema que se llamaba el problema criptográfico de los sistemas tipo DES o simétricos. Esa es la razón por la cual en el año 2009 la Sociedad Matemática Mexicana me otorgó el premio Mixval, que es el premio a la mejor tesis nacional de matemáticas aplicadas. Fue mi primer contacto con las matemáticas ya en mayor profundidad. Después seguimos estudiando criptografía, un poco de teoría de códigos y nos adentramos en ciertas estructuras matemáticas que el profesor ya había estudiado un poco anteriormente, que le llamamos las geometrías finitas, particularmente a lo que llamamos los espacios parcialmente lineales, que por cierto los espacios parcialmente lineales son ciertas estructuras geométricas muy importantes porque gran parte de la manera en la cual se distribuye la información a través de los medios digitales es a través de estos espacios. Es decir, estos espacios son como una especie de modelo de estos procesos de transmisión de la información. Estudiamos estos espacios. El profesor, junto con otros matemáticos como Rodolfo San Agustín Chi, como Gerardo Raggi, como Emilio Lluís Riera, un gran matemático también del Instituto de Matemáticas de la UNAM, ellos habían hecho una clasificación de estos espacios. Y por allá en los años 60, Donald Hillman, un matemático estadounidense, había encontrado ciertas ecuaciones que parecía que le asociaban a estos espacios valores aritméticos. Entonces el profesor me propuso para mi tesis de maestría y después del doctorado que estudiáramos esas relaciones de Hillman y que viéramos si la clasificación geométrica que ellos habían hecho era una clasificación más simple, considerando solamente ciertas propiedades aritméticas. Y entonces eso fue lo que hicimos, un trabajo entre geometría y teoría de números, pero curiosamente este trabajo también tenía cierta perspectiva didáctica, aunque no era de inicio didáctica, porque resultaba que después es mucho más accesible utilizar las propiedades algebraicas para hablar de estos espacios que las propiedades geométricas. Es decir, para hacer el análisis geométrico requiere de muchos saberes matemáticos, mientras que con unas
unas cuantas ecuaciones algebraicas también se pueden estudiar. Entonces, estos han sido las dos áreas de desarrollo, de interés, por una parte en el álgebra aplicada, por otra parte en la geometría finita. Sin embargo, casi simultáneamente a mis estudios, a la conclusión de mis estudios de licenciatura y después de maestría y doctorado, ha estado la docencia también. Ha sido la docencia una función conjunta a la investigación. Y al ser un docente de matemáticas, pues rápidamente surgieron preguntas, ¿no? ¿Cómo construimos el conocimiento matemático? ¿Cómo podemos construir estrategias para que nuestros estudiantes puedan aprender mejor? Y ahí entonces encontramos otra área de desarrollo que está ligada justamente a la didáctica de las matemáticas. Una didáctica de las matemáticas que nos ha llevado a proponer algunas estrategias de aprendizaje, a desarrollar materiales para que nuestros estudiantes puedan aprender, y que ha sido de alguna manera muy conveniente porque hemos podido pasar, como lo decía Piaget, de lo concreto a lo abstracto, de esto concreto, que es lo que el estudiante puede hacer, ¿sí? Lo que el niño puede hacer, puede comprender, y lo abstracto, cuando poco a poco vamos dando las herramientas suficientes para que el niño vaya pasando a un pensamiento matemático con una mayor profundidad. Y creo que gran parte del éxito de la propuesta ha sido esta combinación entre ambas actividades. Increíble. Antes de pasar a esa forma de vincular, de transitar entre lo concreto y lo abstracto, quiero plantearte una pregunta medio tremenda, pero no resisto la tentación y creo que todo lo que escucho ya abona un poco a esa pregunta, y es simplemente, ¿qué son las matemáticas, Jesús? Wow. Bueno, no sé exactamente, pero hay muchas visiones de diferentes personas. Yo comulgo con algunas, ¿no? Creo que las matemáticas, no estoy seguro de saber qué son las matemáticas, pero sí creo que tengo algunas ideas de cómo nosotros podemos entender el conocimiento matemático. Y para muchas personas, las matemáticas son ese conjunto de relaciones que podemos observar entre los objetos. Objetos que pueden ser reales o no pueden ser reales, o sea, que pueden ser concretos o pueden ser abstractos, pero que de alguna manera nos permite describir la naturaleza de esos objetos. Un matemático decía que es como si nosotros identificáramos ciertas leyes de la naturaleza y después observáramos si estas las podemos modificar. Para los físicos están siempre interesados en una descripción puntual de lo que es la naturaleza misma, pero el matemático se puede dar el privilegio de modificar esos esquemas para ver si es posible encontrar otras naturalezas, ¿no? Es decir, de considerar casos que probablemente podrían ser no de interés para modelar la realidad, pero sí para comprender un determinado fenómeno. Creo que las matemáticas, por un lado, son esas relaciones que encontramos entre objetos abstractos que nos permiten modelar la realidad a través del uso del lenguaje, pero no solo eso, porque al mismo tiempo que hacemos matemáticas, también desarrollamos ciertas habilidades humanas que son importantes. Y una de las habilidades humanas más importantes es el pensamiento, el pensar. Y creo que hay una gran relación entre hacer matemáticas y pensar, porque el pensamiento, el poder desarrollar un pensamiento que pueda diferenciar, que pueda analizar, que pueda crear, eso lo hacemos en matemáticas. Entonces diría que este pensamiento al que a veces nos referimos en la educación, del pensamiento crítico, del pensamiento analítico, del pensamiento creativo, surge de manera natural en los procesos de construcción del conocimiento matemático. Y entonces
La matemática nos permite crear un pensamiento con mucha mayor claridad, crear un pensamiento sobre el cual podamos dar evidencias del mismo en caso de que queramos probar algo o justificar algo o argumentar algo. Y creo que esa es una cualidad muy, muy especial y muy interesante, porque eso nos define como humanos en cierta medida. Ujú. Bueno, me parece extraordinaria la respuesta que has dado. Discúlpame por lanzarte esa pregunta tan pesada, pero bueno, la tomaste absolutamente al vuelo. Y me impresiona mucho el énfasis que haces en las matemáticas como estudio e investigación de las relaciones. Y pronto mencionas el lenguaje, y yo tenía entre ceja y oreja de tu anterior intercambio con Rubén la escritura. Y me parece que lo que es importante de esto es que si uno concibe las matemáticas como el estudio de las relaciones, muy al modo en que tú lo has descrito, pues pasar de esas relaciones abstractas a las relaciones concretas, pues está a medio paso. Es decir, como que hay un vaso comunicante muy claro entre tu interés, llamémosle abstracto, y tu interés y quehacer concreto en el salón de clase, con tus estudiantes, con las personas, con ámbitos sociales mucho más amplios. Y creo que esto tiene, además de un enorme interés, un enorme valor. Y a mí al menos me permite un acercamiento como muy resonante, porque al final las relaciones abstractas y las concretas pues son relaciones al fin. Y entonces se ve cómo puedes cambiar con esa agilidad que te caracteriza de unas a otras, en realidad concibiéndolas como relaciones en general. Y me llamó mucho la atención tu mención hace rato de ese microcosmos del salón de clase que está a veces bajo muchísima presión, en escenarios de violencia, en escenarios de precariedad, en escenarios de insuficiencia, de conflicto y demás. Hemos compartido con Rubén, y creo que está en el debate nacional, una película recientemente. No sé si ya la conozcas, pero sería muy interesante comentarla también contigo, que se llama La Falla, de la directora Alana Simoes, que retrata un salón de clase de primaria con una maestra increíble que sostiene pues todo ese cúmulo de relaciones en un mundo que conocemos indirectamente a través de las voces de los pequeños, que son pues los conflictos que enfrentan sus padres, la sociedad más amplia, los enfrentamientos de diverso cuño que hoy nos inquietan tanto. Y creo que es muy elocuente el modo en que has planteado ese trabajo con las relaciones entre personas en el salón de clase como una forma de incidir en el espacio circundante, y cómo en el espacio de este premio maravilloso que te han dado, pues se reconoce esa capacidad de proyección, ¿no?, de la acción docente hacia el medio social más amplio. Entonces, con esto intento describir lo que yo escucho en lo que nos compartes, de esa pasión abstracta de lo matemático como estudio de las relaciones, que va de las relaciones abstractas a las concretas, de las relaciones concretas al salón de clase, y de ahí pues a poder incidir tan ampliamente como felizmente pues lo has podido hacer, y de algún modo sigues haciendo a través de este programa, y sin duda de otras formas. En ese contexto, ¿cómo de hecho trabajas con los estudiantes para maridar aspectos personales, de gusto, de placer y de vida concreta, con el pensamiento abstracto, la lógica, las matemáticas como estas relaciones puras, digamos? Claro, muchas gracias. De hecho, es interesante mencionar que en muchas ocasiones nuestros estudiantes, antes de llevar la materia de matemáticas, por ejemplo en educación normal, ya tienen un alejamiento, porque muchos de ellos ya han tenido experiencias que no siempre han sido favorecedoras, que no siempre han sido agradables.
Y creo que el primer encuentro que tenemos es recordar que las matemáticas son humanas, ¿sí? Que las matemáticas son hechas por las personas, que las matemáticas, particularmente las matemáticas de corte escolar, son accesibles. Es decir, las matemáticas son para todos. Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y así como debemos de leer sobre literatura, así como debemos de disfrutar de la música, de distintos tipos de arte, también tenemos que aprender a disfrutar de las matemáticas. Solo que las matemáticas nos exigen, porque nos exigen recordar y utilizar un lenguaje específico, como probablemente a un estudiante de música le va a exigir un nuevo lenguaje, como a un estudiante de teatro también se le va a exigir, ¿sí? Entonces, las artes tienen una exigencia, tienen un lenguaje, las matemáticas también tienen lo propio. Lo que ha ocurrido es que en muchas ocasiones no hemos hecho que este lenguaje realmente sea inclusivo. No hemos logrado que realmente este lenguaje pueda ser accesible para todos. Y en muchas ocasiones las matemáticas se han utilizado inclusive para un medio para demeritar la capacidad de una persona o la habilidad de una persona y desde luego para mostrar diferencias. El que va adelante, el que va atrás. El que pone atención a la clase, el que no pone suficiente atención. Entonces creo que un elemento fundamental es encontrar un punto de encuentro y recordar que las matemáticas son para todos, forman parte de nuestra cultura y son sumamente importantes para nuestra cultura. Ahora, ciertamente las matemáticas son útiles, tienen un gran nivel de aplicación y este nivel de aplicación lo hacen un campo de conocimiento o del saber muy valioso. Todo ser humano debemos de conocer ciertos elementos matemáticos básicos, pero también debemos de aprender a disfrutar de ese proceso. Entonces, ahí aparece la pedagogía. Aparece la pedagogía cuando nos muestra distintas maneras de presentar el concepto, considerando distintos estilos de aprender, considerando diversos registros de representación semiótica, considerando a quienes están interesados en los problemas, qué problemas interesan, es decir, cuál es el contexto, cómo conozco a mis estudiantes y cómo puedo aprovechar el conocer a mis estudiantes y sus intereses y su contexto para crear los problemas adecuados para ellos. Pero más aún, este conocimiento de ellos también para acercarlos a disfrutar el propio lenguaje, ¿sí? Y que la matemática pase de esta área a veces desconectada de la realidad a un campo del saber que puede estar conectado, que de hecho está conectado directamente hasta con los saberes tradicionales de la propia comunidad, porque cada comunidad, cada pueblo originario, cada civilización ha construido conocimiento matemático y le ha dado una pauta valiosa a ese tipo de conocimiento. Entonces creo que tenemos que construir una mirada mucho más inclusiva, mucho más accesible, pero también una mirada centrada en que el estudiante pueda tomar lo que él disfrute de la misma matemática. Y claro, diferenciar en la matemática escolar necesaria e indispensable que todos desarrollemos ciertas habilidades matemáticas de la actividad profesional en la investigación matemática, donde probablemente no todos estén interesados, pero que esta es posible gracias a los saberes que los alumnos van adquiriendo, ese gusto que se va desarrollando en la educación elemental. Entonces ahí hay una conexión muy interesante porque no podemos tener mejores investigadores de matemáticas si nuestra educación elemental no cubre estos aspectos. Es decir, ambas deben de complementarse. Ahora, creo que Piaget escribió de manera muy interesante esta idea entre lo concreto y lo abstracto, porque a veces lo abstracto pasa a ser concreto. Y eso es justamente los distintos niveles de pensamiento que vamos construyendo con el estudiante. Por ejemplo, el niño primero se enfrenta a los números naturales, ¿sí? Inclusive antes de usar el símbolo de número, ya hablamos de esta cuestión del conteo, ¿verdad? Primero, la representación de objetos.
Después, esta representación de objeto le asociamos un símbolo, ¿sí? Empezamos a trabajar con los números naturales. Pero después descubrimos que los números naturales forman parte de los enteros. Enteros positivos, bueno, que de hecho son isomorfos a los enteros positivos. Después del mundo de los enteros, está el mundo de los racionales, las fracciones. Y ya eso requiere una abstracción más, ¿sí? Y luego nos vamos a algo todavía más abstracto, los números irracionales. Aquellos números que no se pueden escribir como el cociente de dos números enteros y que su denominador es distinto de cero. Para finalmente construir los números reales. Y ya en la educación media superior, los números complejos. Entonces vamos construyendo una abstracción. Pero después que esa abstracción la hemos apropiado, la hemos comprendido, deja de ser como una abstracción. Ya se convierte en algo concreto. Y luego pasamos a una siguiente abstracción. Pienso que un poco así es como el matemático ve justamente ciertos patrones, ciertas simetrías, ciertas relaciones en su vida cotidiana, ¿sí? Para muchos pueden ser abstractas, pero para él, en su pensamiento, ya forman parte de lo concreto. Qué belleza. Me haces pensar, y creo que con esto cerraré porque me iría de largo horas y horas y sería demasiado extenso nuestro programa. Y además creo que es un buen punto para ir ya a las preguntas y los temas que conciernen a Carmen. Pero no puedo dejar de pensar cuando hablas de las matemáticas de este modo tan elocuente, en términos de relaciones, de lenguaje, inmediatamente pienso en literatura, pienso en música, pienso en psicoanálisis, pienso en filosofía, es decir, a esos ámbitos, modos de pensamiento que conversan muy inmediatamente con esta visión pues tan fecunda, tan generosa que nos compartes, que se opone esa visión que nos compartes a ese modo de agredir con las matemáticas que brevemente caracterizaste, y me hiciste recordar un neologismo hermoso que me parece muy útil, por eso lo quiero compartir con los docentes, de un psicoanalista fallecido ya, Néstor Brownstein, que habló del sadismo, haciendo un juego de palabras con la palabra sadismo, pero un sadismo ejercido a través del saber, ¿no? El sadismo como ese modo de torturar al otro a través del saber, que es justamente lo contrario de lo que estás haciendo en esta especie de permanente apertura a sus gustos, a su forma de pensar, a su manera de aproximarse a tantas cosas en la vida concreta, en la vida abstracta, que, repito, has descrito con una grandísima elocuencia y que me llevo como un tesoro para mí. Me hubiera encantado que fueras mi maestro. Gracias, muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Creo que en muchas ocasiones los profesores de matemáticas, probablemente sin una intención, estamos agrediendo a nuestros estudiantes. Estamos a veces discriminando a nuestros estudiantes. Estamos bajando esa moral de nuestros estudiantes. Y yo creo que la visión debe ser completamente opuesta. Lo que queremos es que en las aulas haya un nuevo Piaget, es decir, haya una nueva persona que se haga preguntas extraordinarias y, bueno, si es posible, que ya es demasiado, él mismo encuentre algunas respuestas. Creo que lo que necesitamos es motivar que eso emerja del salón de clase. Y a veces el mensaje que damos es, esto es tan grande que no es posible que tú lo hagas. Cuando creo que lo que debemos es de incentivar a que las personas se atrevan. Y esto que comento me hace recordar nuevamente a la clase del profesor Cárdenas, porque él tenía esta peculiaridad, es decir, claro que estoy convencido de que mis estudiantes van a lograr metas que yo me permito proponer a ellos. Primero, porque como profesor, con esa experiencia,
busco la meta adecuada para mis estudiantes, pero también busco metas que les motiven, metas que a ellos les impulsen y les permitan crecer, no solamente como matemáticos, no solamente como científicos, sino como personas. Ujú. Qué bueno que haces el apunte de que esta tortura no es necesariamente con una intención. Y volviendo a lo que comentábamos antes, si uno se atiene al saber sin sujeto, al saber sin la persona, es muy fácil que esas violencias ocurran, porque el saber se vuelve como una navaja de afeitar muy filosa, que es muy difícil agarrarla sin que te corte. Es decir, tienes que agregar el sustrato de la persona para que el saber se vuelva algo amable, algo generoso, algo realmente placentero en la vida de los estudiantes. Y creo que todo eso pende de esta visión o de visiones como las que nos has compartido, en donde hay una concepción de raíz distinta de las matemáticas y por lo tanto el trabajo docente, que suaviza y hace de todo esto algo pues enormemente placentero y disfrutable, ¿no? Muchas gracias. Para que no Muchas sea gracias. un desadismo contra matemáticas. Sí. Claro, claro. Yo creo que el saber lo debemos de usar para apoyar y además creo que siempre estamos en ese proceso de aprendizaje y creo que también esa es una característica importante. A veces asumimos que al estudiar una carrera de ingeniería o al estudiar una carrera de matemáticas o de física, ya somos profesores de matemáticas. Y creo que no, creo que requerimos de un proceso de formación, bien sea formalmente, que es estudiar un programa de posgrado en enseñanza, o bien, si no es posible formalmente, al menos desde mi práctica informal, tomar esta decisión de investigar de qué manera puedo realmente ayudar más a mis estudiantes. Lo decía muy bien Guy Brousseau, decía, la buena clase o la buena práctica docente proviene exclusivamente de la intencionalidad pedagógica del docente, de que el docente esté profundamente convencido de que lo que hace para sus estudiantes es beneficioso para ellos. A mí me toca entonces ver una parte diferente de lo que has hablado, porque has hablado de muchas cosas muy interesantes y muy cercanas, pero a mí me toca preguntarte más sobre la docencia. Yo comparto contigo muchas cuestiones. Me gusta ser maestra. He disfrutado mucho investigar cómo mejorar la enseñanza de las ciencias. Y algo que me ha pasado es que a la hora de ver el resultado positivo de los métodos que yo implemento en aula con los niños, lo disfruto. ¿Tú has tenido una experiencia similar? Sí, he tenido la oportunidad de disfrutar sobre todo de ese éxito que alcanzan nuestros estudiantes, de los logros que paso a paso cada estudiante va alcanzando. Y bueno, en la Escuela Normal de las Huastecas tengo el privilegio de dirigir algunos trabajos de informe de práctica profesional, donde los estudiantes eligen una temática. Ya deben imaginar que muchas de ellas tienen que ver con las matemáticas, y que realmente disfrutamos de este proceso, de cómo el estudiante va construyendo sus saberes, va reflexionando sobre su práctica y va encontrando, desde luego, áreas de mejora en su propia práctica. Creo que gran parte de la labor del maestro es disfrutar de los logros de nuestros estudiantes, que sin que sea algo igual, pero sí algo semejante, creo que se parece un poco a esta relación entre hijos y padres, en el sentido en que los padres disfrutamos de esos logros que los hijos van alcanzando y que nos sentimos profundamente agradecidos de esos pasos que van dando, pero también cuando estos no se dan nos sentimos preocupados sobre cómo alcanzar esas metas, ¿no? Que es algo que también vivimos en la docencia, porque a veces
A veces no siempre nuestros estudiantes, a veces nosotros mismos como docentes no logramos esas metas que nos fijamos, y creo que ahí también hay muchos aprendizajes porque viene un replanteamiento de cómo podemos mejorar nuestra práctica, de cómo establecemos esas relaciones en el salón de clase para que puedan ser mucho más provechosas para nuestros alumnos. Claro. Y otra cuestión que a mí me brinca de todo esto que has estado mencionando es, nosotros aprendemos con alguien, ¿no? Aprendemos de alguien. Y tú has tenido experiencia de convivir con muchos docentes de muchos lugares. ¿Qué redes has establecido? ¿Cómo puedes tener esta cercanía? ¿Ha existido o existe esta cercanía? Sí, desde luego, como la propia Fundación Barkey comenta, el verdadero premio, pues no sé si esto solamente nos digan a quienes no ganamos el premio, ¿verdad? Creo que eso debe de ser. Dice, el verdadero premio del Global Teacher Prize no es el premio de $1 millón, sino que es la comunidad Global Teacher Prize. Es decir, ese conjunto de profesoras, de profesores en diversas partes del mundo que tienen esta gran calidad como personas, como docentes, pero que están dispuestos a colaborar. Y esto es una característica. Yo quisiera mencionar que esta es una característica porque el Global Teacher Prize no solamente toma aspectos eminentemente académicos. Probablemente, por ejemplo, el premio Nobel o el premio Abel, que sea en las matemáticas, el premio Nobel en la física, son premios cuya principal característica es la generación de nuevo conocimiento o aplicación de ese conocimiento en un campo determinado del saber. Global Teacher Prize, eso es un elemento, pero hay más elementos, porque la práctica del docente es muy amplia. No solamente tenemos que estar interesados en escribir ideas propias, en escribir artículos o en escribir libros, sino que también tenemos que estar interesados en lo que pasa en el salón de clase, en construir procesos de aprendizaje, en construir estrategias, en aplicarlas a nuestros estudiantes. Entonces, es un campo de colaboración mucho más amplia. Y creo que una de las características esenciales de esta red de colaboración es la gran disposición que muestran, el gran interés que muestran todas estas maestras y maestros, que de hecho, inmediatamente pasando el proceso de premiación, empiezan estos eventos de que estamos organizando una serie de conferencias en tal lugar, los invitamos. Estamos organizando un taller, los invitamos. Sean presenciales, sean virtuales. Hay una comunidad viva dentro del Global Teacher Prize y que bueno, sí es, creo que su principal grandeza justamente, la vinculación que permite justamente nuevos espacios de formación, nuevos espacios de aprendizaje entre estudiantes. Por ejemplo, en la Escuela Normal de las Huastecas estamos colaborando con el profesor Hans Díaz. Hans Díaz es Global Teacher Prize de Chile, para tener justamente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores un proyecto de colaboración con 6 docentes y 6 estudiantes chilenos del sur de Chile y 6 docentes y 6 estudiantes de la Escuela Normal de las Huastecas. Entonces, hay una mutua colaboración constante. Que es buenísimo porque esa parte justamente de hacer comunidad, de compartir lo que sabemos, de compartir lo que investigamos, lo que logramos con otros docentes, es una parte fundamental para el trabajo de cualquier docente y de quien va a ser docente. Entonces, ese aprender con otros y aprender de otros es parte importante de los procesos de aprendizaje del aula y aprendizaje en general. En cuanto a la metodología que tú estás aplicando, yo estuve leyendo mucho que hay sobre ti en las redes, desde luego, y hablas de cuestiones importantes. Por ejemplo, hablas de una perspectiva recreativa, de una perspectiva situada, contextualizada, que eso a mí me da a pensar que todo lo que propones tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico y no lo dijiste, no solamente el pensamiento crítico.
todo esto son como palabras que están escritas en los programas y en los planes de estudio y que no se ve. Es más sencillo dar como una explicación de qué pasaría con esto. O sea, ¿cómo traduces estos discursos a un discurso que sea comprensible por todos y que no sea un discurso oficial? Claro, claro. Bueno, creo que una de las primeras ideas es en nuestras actividades, en nuestra práctica docente, buscamos que el estudiante construya conceptos matemáticos a través de objetos concretos, ¿sí? Por ejemplo, en el seminario de geometría, ¿sí?, hacemos juegos geométricos, ¿sí? Primero hacemos juegos geométricos para divertirnos, porque es un aspecto muy importante, que tenemos que vivir la experiencia de construir, ¿sí? No esos juegos que venden, lo siento, no esos juegos que venden en las tiendas, sino que el docente pueda construirlos. Y algo muy importante, sabemos las condiciones desiguales que podemos encontrar en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, en los preescolares. Entonces, estamos pensando en un material que pueda ser realmente accesible, que con unos trazos de papel, tijeras, podamos construir actividades concretas, actividades donde los estudiantes puedan construir los materiales, donde los estudiantes puedan jugar con sus estudiantes a su vez, pero también donde una vez que se ha jugado, empezamos poco a poco a hablar de lo que matemáticamente estamos construyendo. Y entonces esta relación se da de manera muy interesante entre la práctica, una práctica que pueda ser divertida, una práctica que pueda estar considerando el contexto que viven los estudiantes, pero por otro lado una práctica que desarrolle las habilidades matemáticas que a través de estos objetos matemáticos es posible construir o conocemos. Nosotros hemos trabajado bastante con materiales concretos, haciendo los materiales y llevándolos a la práctica, con estudiantes normalistas, con estudiantes de educación primaria, con estudiantes de educación secundaria, con estudiantes con aptitudes sobresalientes, con estudiantes que enfrentan barreras para el aprendizaje y la comunicación. Hemos hecho estas prácticas. ¿Qué tan grandes han sido estas prácticas? Por ejemplo, con estudiantes con aptitudes sobresalientes. En el estado de Michoacán justamente tuvimos una invitación el año pasado y atendimos allá a poco más de 600 estudiantes de diferentes regiones del estado que estuvieron participando en un taller donde los alumnos construían los materiales, los niños construían los materiales y después jugaban con ellos. Y fue una gran experiencia porque ahí puedes ver cómo el niño hace y está convencido de que puede hacer siempre y cuando el adulto le permita. Es decir, somos a veces nosotros como docentes o también como padres de familia quienes a veces limitamos realmente las habilidades y capacidades que tienen nuestros estudiantes, sobre todo en estos temas que tienen que ver con la autoestima. Entonces, sí, la idea es considerar los saberes previos, considerar el contexto en el que se desarrollan los estudiantes y trabajar con materiales concretos. Y a través de los materiales concretos ir construyendo poco a poco los conceptos matemáticos. Ahora, también hemos trabajado con uso de tecnología, porque también la tecnología es un aspecto importante. Nosotros a veces hablamos un poco más del material concreto, porque probablemente en muchas comunidades, sobre todo en la región donde tengo el privilegio de vivir, en la región del norte de Hidalgo, sur de San Luis Potosí, norte de Veracruz, es una región donde es mucho más rural, ¿sí? Allá es un poco más complejo, por ejemplo, tener conectividad de internet. Es más complejo que todos los profesores puedan tener acceso o los niños a una computadora. Sin embargo, sí es más accesible tener papel, tener cartón, tener tijeras y podemos hacer juegos didácticos con estos materiales. Ahora, si vivimos en ciudad, pues hoy en día hay extraordinarias aplicaciones. Una de las que más hemos utilizado es, por ejemplo, PET, que es un programa que surge de la Universidad de Colorado, que tiene simulaciones, justamente.
y que además estas simulaciones atienden una buena variedad de conceptos matemáticos, de fenómenos de la naturaleza, porque no solamente es de matemáticas, podemos estudiar biología, química, física, geografía y matemáticas. Y hoy en día creo que tiene poco más de 130 simulaciones de una gran calidad, pero no solamente son de una gran calidad, son gratuitas. Y además, si las descargamos en nuestra computadora, las podemos usar en nuestra clase sin internet. Y eso es maravilloso, porque eso permite llevar este tipo de simulaciones y que el estudiante pueda trabajar en un laboratorio virtual, ¿sí? En fin, hemos tratado de buscar las estrategias y los elementos que tengamos a la mano para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, bien sea construyendo materiales o bien sea también a través del uso de la tecnología. Pues mira, yo te escucho y te escucho con la pasión que uno tiene cuando disfruta lo que hace, cuando disfruta lo que sabe y cuando disfruta compartir con los demás todo esto que nos has compartido, Jesús. Tengo que hacerte una pregunta. Con esta pasión que tú tienes, ¿qué les dirías a los maestros que están empezando con la docencia? ¿Cómo ves el futuro que nos espera en cuanto a educación en México? ¿Y cuál sería como la esperanza que tú te llevas ahorita como educador? Claro, yo asumo que la educación es el medio por el cual podemos transformar la realidad en la que vivimos. Asumo que es la educación justamente un medio para alcanzar el progreso, ¿sí? Un medio para construir un mundo mejor. Y cuando me refiero a un mundo mejor, me refiero en un contexto muy amplio, porque hoy en día enfrentamos en las sociedades contemporáneas muchas dificultades. Tenemos dificultades económicas, tenemos dificultades que están relacionadas a la violencia, por ejemplo, pero creo que la educación es el medio que podemos utilizar los ciudadanos para ir construyendo una nueva sociedad. Probablemente a través del trabajo en el aula, las maestras y los maestros no podemos cambiar todo lo que pasa en las calles, pero sí podemos mostrarle a nuestros estudiantes una forma de vivir sin violencia, una forma de vivir con un profundo respeto hacia los demás, una forma de vivir respetando el derecho a la educación para todos y para todas, de manera inclusiva, una forma de vivir donde podemos convivir de manera armónica y pacífica. Entonces, creo que la educación es ese medio para el cambio que realmente necesitamos en la sociedad. Pero no solo eso, creo que el trabajo de los docentes es un trabajo fundamental para ese cambio, porque es el docente a través de esa acción que hace en el aula, de esa acción que hace en la comunidad, de esa acción que hace en la sociedad a la que pertenece, que puede provocar justamente esta liberación de las conciencias de las que Paulo Freire habla justamente. Es justamente el docente la persona que puede contribuir a que esta sociedad pueda ser mejor. Y entonces, la labor que tenemos las maestras y los maestros, la labor que tienen los estudiantes de las escuelas normales es sumamente fundamental, porque tenemos esta gran responsabilidad de dar la dirección adecuada a estas acciones, de dar la dirección adecuada a la educación en México y de comenzar desde el aula justamente este cambio. Creo que eso es posible, creo que eso es algo que en el futuro vamos a poder ver en México, a través de que los estudiantes y de que los profesores puedan revalorar su propia práctica docente y puedan redescubrir su vocación como docentes, puedan disfrutar justamente del proceso de aprendizaje que viven sus estudiantes, que probablemente es una de las satisfacciones más bellas que puede vivir una persona. Maravillosa tu palabra. Pues es momento de finalizar esta charla.
si alguno de mis compañeros quiere, perfectamente. Jesús, para todos nosotros fue un placer estar contigo, escucharte, compartir lo que has vivido, lo que sientes. Y pues agradezco mucho que hayan estado con nosotros Rubén, Benjamín, apoyándonos en este programa. Y bueno, pues es momento de esperar una nueva transmisión de Onda Normalista, la Onda Conecta, para tener otras oportunidades más. Muchas gracias.